Hola, vamos a iniciar el estudio de las progresiones aritméticas con unos conceptos iniciales. Podemos decir que una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de dos elementos consecutivos cualesquiera de la sucesión es una cantidad constante llamada diferencia de la progresión o simplemente diferencia, algunas veces también llamada distancia. Si nosotros consideramos esta sucesión de números 3, 5, 7, 9, 11, nosotros podemos observar que entre dos elementos consecutivos de esta sucesión, entre 3 y 5, la distancia es 2. Lo mismo que la distancia entre 5 y 7 también es 2. Entre 7 y 9 es 2 y la diferencia entre 9 y 11 también es 2. Por lo tanto, podemos decir que esta sucesión es una progresión aritmética de diferencia común 2. Podemos observar esto en la figura. Ahora veamos cómo encontrar el término general de una progresión aritmética. Cuando hablamos de un término general de una progresión aritmética, estamos hablando de una expresión algebraica que permite calcular cualquiera de sus términos conociendo alguno de ellos y la diferencia de la progresión. Consideremos una progresión aritmética general como a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub n y consideremos que la diferencia de esta progresión aritmética es d, es decir, que la diferencia entre dos términos consecutivos es d. Entre a sub 1 y a sub 2 la distancia es 2, lo mismo que entre a sub 3 y a sub 4 y cualesquiera otro par de elementos consecutivos. Entonces podemos decir que si la diferencia es d, para encontrar el valor de a sub 2, si yo conozco el valor de a sub 1, simplemente le tengo que sumar el valor d. Lo mismo que para calcular a sub 3, conocido el a sub 2, le tendría que sumar d. Pero también yo puedo reemplazar a sub 2 por esta expresión a sub 1 más d, que al reemplazarla en esta ecuación, finalmente yo puedo decir que a sub 3 es a sub 1 más 2 veces d. Y igual ocurre cuando yo quiero encontrar el valor de a sub 4. Tenemos que a sub 4 en función de a sub 3 es a sub 3 más d, o a sub 1 más 2d más d, que es reemplazando el valor de a sub 3 por esta expresión que habíamos encontrado antes. Y finalmente a sub 4 puedo decir que es a sub 1 más 3 veces d. De manera que en el término general a sub n, si yo hago los reemplazos que he venido haciendo anteriormente, yo voy a poder determinar que a sub n es en función de a sub 1 y tengo que sumarle n-1 veces la diferencia d. Observemos que para el a sub 2 es a sub 1 más 1 vez d, para a sub 3 es a sub 1 más 2 veces d, para a sub 4 es a sub 1 más 3 veces d, de manera que para a sub n sería a sub 1 más n-1 veces d. Veamos ahora que a partir de esta expresión general, ¿cómo podemos utilizarla para una progresión particular? Consideremos esta expresión general que hemos calculado anteriormente y tomemos el ejemplo de calcular el término general de un par de progresiones aritméticas. Consideremos la primera, 6, 15, 24, 33. Si yo quiero encontrar el término general, por supuesto tengo que partir de identificar el término a sub 1 y también identificar la distancia d. De manera que yo puedo observar acá que el a sub 1 es el valor 6 y la distancia d es la diferencia entre dos términos consecutivos, en este caso 15 menos 6 es 9. Así que tengo estos elementos, estos valores, que al reemplazarlos en esta expresión yo tengo lo siguiente. A sub n será el valor
o la cantidad 6 más n menos 1 veces la distancia d. Esto es el término general de esta progresión. Si tenemos esta otra, podemos también igualmente identificar que la sub 1 es 17 y la diferencia entre dos términos consecutivos de esta progresión es 39 menos 17 es el valor 22. De aquí que teniendo estos dos valores identificados, yo puedo reemplazarlos en esta expresión general y encontrar que el término general de esta progresión aritmética está dado por esta expresión. Con estas expresiones generales yo puedo calcular cualquier término de las progresiones aritméticas correspondientes. Como ejemplo, calculemos el término décimo de cada una de las progresiones. Para calcular el término décimo de esta progresión, tengo que utilizar esta expresión general y para el valor n tengo que utilizar el valor 10. De manera que para esta primera progresión, reemplazando en n el valor 10, yo obtengo esta expresión, lo que finalmente me establece que el a sub 10 es igual a 87. Para esta otra progresión aritmética, voy a tomar el término general, que es 17 más n menos 1 por 22, y reemplazando el valor 10 para n, yo obtengo este resultado y obtengo que finalmente a sub 10 es el valor 215. Hasta aquí hemos visto los conceptos generales de una progresión aritmética y en el próximo video vamos a ver cómo se calcula la suma de los términos de una progresión aritmética. Hasta la próxima.